Hola, muy buenos días. Eh, este video es sobre un enfoque semiológico acerca de una patología que es la principal causa de consulta neurológica, que es el dolor de cabeza o cefalea. Vamos a ver. Ok, la cefalea. ¿Por qué es tan importante este tema? Radica en que es una de las primeras causas de dolor de cabeza, específicamente la primera. Este motivo llega por consulta externa, llega por urgencias, pacientes que son hospitalizados, puede que sea, cuando se manifiesta, puede que sea el síntoma principal de esa patología que la desencadenó, como puede ser algo muy secundario. Eh, Van a ver de que a lo largo de que transitemos con el tema, van a ver de que como tiene diferentes características, les permite a ustedes enfocarlo según si es una cefalea aguda, si es una cefalea crónica, les permite saber si hay algo que buscar que probablemente me indique algo maligno versus algo que me indique que, que ese dolor de cabeza sea benigno. Por eso es supremamente importante entrevistar el dolor de cabeza. ¿Listo? ¿Qué es la cefalea? No es, sí, es que el dolor de cabeza. No, tiene una definición muy exacta. Y es todo dolor o sensación de disconfort que se condicione por encima de la línea órbito-meatal, el canto externo de la órbita hasta el meato auditivo, forma una línea y de aquí para arriba es dolor de cabeza o cefalea. ¿Listo? De aquí para abajo, hacia la porción anterior es dolor facial y hacia acá es dolor cervical. ¿Listo? Vamos a hablar precisamente de la cefalea. Como les decía, es la causa más frecuente de consulta neurológica del mundo. A diferencia en la que la gran mayoría de la gente piensa, es benigna. ¿Listo? Suele ser benigna. Es muy bajo el porcentaje de causas que pueden tener algún compromiso severo. Vamos, esa parte la vamos a enfocar un poco más adelante. ¿Qué me modula y qué me transmite ese dolor? Dos porciones. Uno, la rama B1 del trigémino. Dice, específicamente van a ver algo que se llama la teoría trigémino autonómica. Este tipo de dolores de cabeza van asociados precisamente a núcleos trigeminales y a su asociación en la corteza. Ahora, hay otro, que es la principal, que es la transmisión del dolor por parte de ramas desde C1 hasta C3. Esas ramas cervicales C1 a C3 son las principales vías aferentes de la transmisión del dolor. Hay algo que tener en cuenta, de que yo tengo la tabla ósea, ¿listo? Acá tengo lo que es el periósteo, pues tengo piel y tengo una capa de músculo antes de ello, antes de la piel. Resulta que ese músculo y ese periósteo, donde lleva una inervación, se encarga también de sensar precisamente lo que ocurre en ese músculo. Entonces, supongamos, la cefalea tiene diferentes tipos de percepciones. Percepción, sensación de presión o sensación opresiva, que es como si me estuvieran apretando la cabeza. Entonces, si yo tengo una tabla ósea que está sensando ramas del trigémino, ramas cervicales, y tiene otras ramas que también son capaces de producir dolor, ahorita las vamos a ver. Si esas ramas están sensando esa sensación de opresión, ¿por qué se puede dar? Hablemos del caso puntual de la cefalea tensional. Si yo tengo un músculo que está tenso, que está contraído, yo siento esa sensación de opresión y eso me lo sensa ese parénquima. ¿Listo? Ah,
que siento sensación pulsátil, como si tuviera el corazón dentro de la cabeza. También aquí hay vasos que transitan. Entonces, ese músculo se puede tensar un poco o simplemente por hipersensibilidad de estas ramas sensan el pulso de esta porción. Entonces, da una percepción de un dolor de cabeza pulsátil. Ah, que a veces sienten es como una punzada. Listo. La punzada a veces el músculo hace espasmos. ¿Listo? Y ese espasmo se sensa como una punzada. Es típico que el paciente se soe como que, no, es que me duele es como aquí, y se suelta y, uy, me volvió a doler. Esa hace referencia a la cefalea tipo punzada. Ahora, un poco más específico. Ah, es que me da como un corrientazo o siento como hormigueo, parestesis. Aquí también hay nervios que se cruzan. Entonces, si ese músculo se tensa un poco, puede comprimir esas raíces nerviosas y generar hormigueo, generar parestesias, ¿listo? O referencia a ello, o generar sensación de corrientazo. Ahora, hay otras vías capaces de producir el dolor, otros pares craneales específicamente. Tenemos el quinto, que es el trigémino, tenemos el facial, tenemos el glosofaringeo y también el vago, que eso me genera unos síntomas llamados síntomas disautonómicos, que más adelante vamos a hablar de ellos. Y a tener en cuenta, el parénquima cerebral como tal no genera dolor. Lo que provoca el dolor es la disrupción de la barrera hematoencefálica o alteraciones en su interior de la bóveda craneal, alteraciones que me condicionan una modificación del sistema circulatorio del líquido cefalorraquídeo o a nivel de la perfusión cerebral. ¿Por qué? Porque los vasos sí poseen nociceptores, pero el parénquima como tal, no. Entonces, es supremamente importante que tengan en cuenta ello. Ahora, lo que se les estaba mencionando, diferentes tipos de sensación del dolor de cabeza. Entonces, uno le pregunta al paciente, hey, ese dolor de cabeza, ¿cómo lo sientes? ¿Sientes que te chuza? ¿Sientes que te aprieta? ¿Sientes que te pesa? ¿Sientes quemazón? ¿Sientes corrientazos? O sensaciones pulsátiles son las más comunes, sensación de opresivo, sensación de pesadez, sensación punzante. Es un poco menos común la sensación de quemazón, ¿listo? La sensación lancinante, como si te estuvieran cortando, o el correntazo. El tipo de intensidad. Bueno, con respecto al tipo de dolor, hay que saber orientar al paciente hacia este punto. ¿Por qué? Porque a veces el paciente no dice, no, sí, me duele la cabeza, pero ¿cómo te duele? ¿Te duele? ¿Sientes que te aprieta, que te pulsa, que te chuza? No, es que a mí me duele, señora. Le chuza, le aprieta, le palpa. Hay que contextualizar muy bien esa situación. ¿Listo? Ahora, el tipo de intensidad. Hay intensidades leves, moderadas, severas. Ojo, con la parte de intensidad les va a fluctuar mucho. ¿Por qué? Porque lamentablemente el paciente con cefalea a veces tiende a aseverar sus síntomas cuando realmente no lo está. Hay pacientes que dicen, no, doctor, mi cabeza, está horrible el dolor de cabeza. Y vos los ves tranquilos, relajados. O hay unos que dicen, no, doctor, está suave, está suave. ¿Listo? Hay otros que subestiman precisamente esa parte. Entonces, con esa parte de la intensidad del dolor de cabeza, hay que saberla tipificar. ¿Qué pueden llegar a hacer ustedes? Escala de EVA, ¿listo? O sencillamente, dicen, mira, de 1 a 10, siendo 1 nada de dolor y 10 el peor dolor de tu vida. ¿En cuánto lo puedes clasificar? Tu dolor de cabeza actualmente. Y la idea es que tengan un número, 6, 7, 8. ¿Listo? Entonces, ojo con esa parte. Y aún así, como les digo, puede que no les quede muy exacto. Ahora, la ubicación. A mí de nada me sirve, me digan, doctor, es que el dolor de cabeza me empezó aquí, en este ojo, después ya fue alrededor del ojo, se me fue hacia la frente, y ya después de la frente se me fue
para acá atrás. Clínicamente no me ayuda a orientar nada. ¿Listo? Entonces es supremamente importante objetivizar esa parte. Señora, el dolor de cabeza es más en toda la cabeza o un lado más que otro. ¿Listo? Ah, doctor, es que me duele más el lado derecho. Ok, listo. Una cefalea hemicránea. Entonces, o cefaleas holocraneanas o cefaleas hemicraneanas. Sumamente importante tener en cuenta los factores agravantes o de mejoría. ¿Por qué va esto? Esto va más encaminado no hacia el diagnóstico, sino, bueno, el diagnóstico también, pero también a la parte del tratamiento. Factores agravantes. Pongamos un ejemplo. No, doctor, es que me pongo a hacer ejercicio y me duele la cabeza. Ok, resulta que la migraña se exacerba con la cefalea, con el ejercicio, inclusive puede ser un detonante. ¿Estamos? Factores de mejoría. No, doctor, es que yo llego y me acuesto un momentico y se me pasa el dolor de cabeza. Entonces, yo creo que alguna vez en el común hemos escuchado sobre una dieta para la migraña, que no tome café, que no tome chocolate. Esos factores agravantes de mejoría es supremamente importantes para enfocar el tratamiento. ¿Por qué? Abro dos puntos. Si el paciente te dice, yo me tomo una taza de café y me calma el dolor, sencillo, toma café. Dice, pero es que yo he leído que puede dar más dolor de cabeza. No, en tu caso, no. ¿Te mejora el dolor de cabeza? Listo, síguelo tomando. Doctor, es que yo como chocolate y el chocolate me da dolor de cabeza. Sencillo, no te lo comas. ¿Listo? Pero es que tengo una caja llena de chocolates. Regálenlos. Así de sencillo es. Doctor, es que yo llego y cuando empiezo a trabajar y mi jefe me presiona, entonces me empieza a doler la cabeza. Entonces, esa parte tienes que manejarla con psicología, tienes que hablarla con tu jefe, tienes que hablarla con la parte de medicina laboral. ¿Listo? Entonces, son factores que ustedes tienen que determinar para irle ayudando al paciente a cómo enfocar esa parte para tener una mejoría. Con respecto a la dieta, no existe una dieta para migraña. Claro está, si ustedes notan que comen o toman algo que les hace daño, la lógica indica, no lo comas. Es como, yo soy intolerante a la lactosa y no puedo comerme un helado una malteada porque me da diarrea. Listo. ¿Para qué te estás tomando la malteada? Si sabes que te da diarrea. Básicamente es lo mismo. ¿Listo? Entonces, si el paciente refiere mejoría ante una maniobra, hay que reforzar eso. Si el paciente refiere que se agrava ante una situación, hay que intentar y hacerle el énfasis de que no lo haga, que no lo repita. ¿Listo? Ahora, síntomas concomitantes. Hay muchos síntomas concomitantes. ¿Como cuáles? Tenemos un paciente clásico con el dolor de cabeza, siente náuseas, ha vomitado, que le fastidia la luz al punto de que le toca refugiarse porque no lo tolera, que es la fotofobia, o que le fastidia el ruido al punto de que le toca refugiarse, que es la fonofobia. Hay diferentes, con respecto a síntomas concomitantes, esos son los cuatro básicos. Más sin embargo, hay que tener en cuenta todo aquello que también esté asociado. Hay otros síntomas que son los síntomas disautonómicos, que vamos a ver de que son muy típicos en cefaleas como la migraña paroxística, como el clúster, que son síntomas que se manifiestan del mismo lado del dolor. Tosis palpebral, anhidrosis, inyección conjuntival, epífora, rinorrea, diaforesis de un lado de la cara. Entonces, esos síntomas también me indican y me ayudan a enfocarlo de otra forma. Ahora, forma de presentación de los síntomas. Dejemos muy bien claro lo siguiente. Me llegan dos pacientes, ambas de 25 años sin antecedentes. ¿Listo? Ningún antecedente, ninguna de las dos. Llegaron las dos al mismo tiempo y llegó una y me dice, doctor, es que yo vengo con dolor de cabeza hace por lo menos
un año larguito, y ahorita lo tengo, pero lo tengo un poco más fuerte. A que me llega el otro paciente y me dice, doctor, nunca me ha dolido la cabeza y hace 2 horas la tengo, me he tomado 3 acetaminofén, me he tomado ibuprofenos, me inyecté en la droguería un diclofenaco y no se me ha quitado el dolor de cabeza. ¿A cuál le corro más? ¿A la de hace un año o a la que empezó hoy mismo, hace un día? Le corro más a la de hace un día. ¿Listo? Es un dolor de cabeza agudo, no tiene antecedentes de cefalea. Entonces, por ende, puede tener algo agudo que le pueda comprometer su vida. Esta simplemente tiene una exacerbación de su dolor de cabeza. Ojo, también puede llegar a tener algo agudo, pero si el dolor sigue siendo las mismas características, no me preocupa. ¿Listo? Entonces es supremamente importante que tengan en cuenta la forma de presentación. Muy importante que tengan en cuenta en qué momento, ¿listo? Ocurrió, doctor, es que estaba haciendo ejercicio y me empezó a doler la cabeza. Estaba haciendo coito y me empezó el dolor de cabeza. Es que estaba trabajando quietico en el escritorio y me dio una punzada. Ok, toda esta parte hay que saberla caracterizar. ¿En qué momento ocurrió? ¿Cómo ocurrió ese dolor de cabeza? Ahora, eso con respecto a forma de presentación. Ahora, con respecto a la duración, hay que preguntarlo de dos formas. Una, ¿hace cuánto viene el dolor de cabeza? ¿Listo? Y adicionalmente, desde hace cuánto viene el dolor de cabeza, es cuánto dura un episodio de dolor de cabeza. ¿Por qué? Supongamos de que el paciente que te llegó este no es un paciente de urgencia, sino de consulta externa. Dice, no, en este momento no tengo dolor de cabeza. Sí me duele la cabeza habitualmente, desde hace unos 4 meses. Ese dolor de cabeza, aparte de que me duele desde hace 4 meses, me puede dar unas 5 o 6 veces por semana y me dura unas 3, 4 horitas. Listo. Entonces, ojo, hay que preguntarlo desde hace cuánto tiempo viene, hay que preguntar cuánto dura un episodio de dolor de cabeza y la frecuencia con la cual se da. ¿Esto para qué? Para no hacerse una idea del marco del dolor de cabeza en cuestión de tiempo, duración, especificidad sobre eso. Eso te ayuda a hacer un diagnóstico y te ayuda para llevar un diario de control del tratamiento de ese paciente. Entonces, a ese paciente le duele la cabeza 12 veces por semana, unas 12 veces al mes. Listo. En control siguiente, después de la medicación, ya mira, ya no le está doliendo 12, sino 5. El medicamento ha ido funcionando. O le sigue doliendo 12, el medicamento no funcionó, cambiémoslo. Entonces, es muy importante esa parte. Ahora, antecedentes de historia de cefalea. Listo, es supremamente importante. No es como les decía, no es lo mismo un paciente que ya tiene antecedentes de cefalea a el que no lo tenía. Pero, ojo, pacientes que tengan un cambio de patrón. Eso es una bandera roja. Me explico. Llegué yo, me dio un dolor de cabeza. Y siempre he sufrido de un dolor de cabeza que me duele toda la cabeza. Me duele toda la cabeza, de tipo opresivo. Listo. Pero ahora estoy con un dolor de cabeza que me duele la mitad de la cabeza y me empezó agudo. Y normalmente me da opresivo, en ese momento estoy con un dolor pulsátil. Es un cambio de patrón, eso me indica a mí algo de que hay que prestar un poco más de atención. Ahora, antecedentes de aneurismas. Doctor, es que yo vengo porque a mí me está doliendo la cabeza desde hace como un año. Resulta que mi mamá murió de un aneurisma que se le rompió en la cabeza y tengo una tía que tiene un aneurisma, se le rompió y quedó viva, pero pues quedó con muchas secuelas. Yo quiero que usted me tome una imagen para que me descarte que yo vaya a tener un aneurisma. O no hay como tal una correlación plena genética sobre una herencia de malformaciones vasculares. ¿Listo? Más sin embargo, si a ustedes les refieren de que hay ese antecedente, ojo, dejen el ego. Lamentablemente se ve mucho médico que llega y no le manda la imagen
porque el paciente llega pidiéndolo, ¿no? Entonces, que yo tengo mi mamá murió de aneurisma, yo quiero que usted me mande una imagen para que me descarte el aneurisma. Entonces, cuando esos pacientes llegan y chocan contigo de esa forma, en la consulta, como yo vengo a que usted me ordene lo que yo quiero, y uno pone egos por delante, esto está bien, o sea, yo soy el médico y yo tengo el criterio de ver qué solicito y qué no solicito. Pero, ojo, si ustedes se dejan llevar por el ego en ese momento, y supongamos, no les quisieron tomar ningún tipo de neuroimagen, que porque es dolor de cabeza porque ustedes era benigno, ese paciente le llega a suceder algo y ustedes le encuentran o una lesión vascular, ¿listo? Tipo malformación arteriovenosa, tipo lesión neurismática, el paciente te va a demandar. Entonces, ojo con esa situación. No dejen los egos. Ustedes no van a pagar el examen. Ustedes simplemente lo van a ordenar. Y sean objetivos con qué van a solicitar para descartar esta situación. ¿Listo? Ahora, antecedentes de trauma. Ah, doctor, es que yo tuve un accidente de tránsito en moto hace un año. Y desde que tuve el accidente, pues yo me golpeé la cabeza. Estuve en la UCI inconsciente, pero yo recuperé bien. Pero desde ahí me quedó un dolor de cabeza. Listo. Esa es una clara correlación con el antecedente del trauma. Ah, doctor, es que alguna vez yo estaba trabajando y me metí debajo del escritorio, me levanté y me golpeé contra la punta de la mesa. Y no es que me duele toda la cabeza, me duele exactamente aquí, que fue donde me golpeé. Hay algo que se llama la cefalea numular, que es una númula, como si fuera una moneda. ¿Listo? Y es asociado a que hacen como una neuropatía focal, ¿listo? Donde fue el punto del trauma. Pacientes que han tenido heridas quirúrgicas, les puede quedar una sensación de alodinia en ese punto, pero ojo con lo siguiente, doctor, es que el niño ya tiene 25 años, él le empezó a doler la cabeza hace un año, pero es que yo me acuerdo, doctor, que él de niño como a los 5 o 6 años se descalabró, se cayó de un árbol andando cogiendo un mango. Ese trauma no tiene nada que ver con el dolor de cabeza que le apareció ya de viejo a los 25 años. ¿Listo? Entonces, separen esos antecedentes, que eso es muy típico que suceda. Y finalmente, antecedentes de inmunosupresión supremamente importantes tenerlos en cuenta. La inmunosupresión es muy importante para hacer este enfoque, porque se van a dar cuenta que se pueden encontrar con sorpresas. Ya vamos a hablar de ella. Banderas rojas. Estas banderas rojas, muchachos, hay que aprendérselas. Repito, hay que aprendérselas. ¿A qué hace referencia estas banderas rojas? Sencillo. Son aquellas que me van a decir, hey, pilas. Pilas que ese dolor de cabeza te puede jugar una mala pasada. ¿Listo? Puede tener algo maligno. ¿Cómo qué? O inicio súbito. Ese dolor de cabeza que empieza de forma súbita. Tranquilo el paciente, arrancó el dolor de cabeza, eso es muy típico de algunas lesiones vasculares. Entonces, ojo, supremamente importante tener en cuenta cuando el paciente ha manifestado inicio súbito de cefalea. Ahora, durante el sueño, durante el ejercicio. Ese durante el ejercicio lo voy a anexar junto con durante el coito y junto con maniobras de Valsalva. ¿Listo? Doctor, es que el paciente, yo estaba ahí y empecé a levantar un peso muerto. Me empezó a doler la cabeza. O a veces pasa que con esas levantadas de peso brusco puede haber malformaciones vasculares en pacientes jóvenes y esa malformación puede sangrar, puede condicionar dolor de cabeza. ¿Listo? O en su defecto está trotando, aumente esa resistencia vascular periférica me puede condicionar este dolor de cabeza. Entonces, ojo, puede que sea algo benigno, como puede tener una malformación, puede tener una lesión aneurismática, ¿listo? Que esté pulsando. Durante el COVID, hay un dicho vulgar que dice, cefalea pichando, aneurisma sangrando. Ojo, puede llegar a pasar. Pacientes que estén durante el COVID y tengan un dolor de cabeza súbito, pueden tener un sangrado de una malformación arteriovenosa o en su defecto una ruptura vascular. Sobre todo pacientes, ojo, esta es otra, pacientes que han utilizado medicamentos como sildenafil, Viagra, listo, tadalafilo, habanafilo. Estos medicamentos generan una vasoconstricción periférica para mejorar la perfusión en genitales, pero no es una vasoconstricción selectiva. ¿Estamos?
Entonces puede dar un episodio de vasoconstricción aquí y puede generar un vasoespasmo, y ese vasoespasmo me puede condicionar inclusive infartos cerebrales y me puede generar dolor de cabeza supremamente intenso. Ahora, pacientes que empeoren con maniobras de Valsalva. Eso lo asocio con la parte del ejercicio. ¿Por qué? Porque levantan pesos. Al levantar el peso, pues, precisamente están haciendo un tipo de ejercicio. O en su defecto, maniobras de Valsalva como cuáles. Supongamos, doctor, es que me fui para el baño y estoy estreñido, de hace 3 días que no hago deposiciones, estaba pujando y me empezó a doler la cabeza. Eso fue una maniobra de Valsalva. ¿Listo? Ahora, edad mayor de 50 años. Punto. Todo paciente por encima de los 50 años que previamente no presentaba cefalea, prendan banderas. ¿Listo? Porque recuerden que después de los 50 años aparece la hipertensión, aparece la diabetes, el hipotiroidismo, entre otras cosas. Y sobre todo la probabilidad de presentar un ACV isquémico es mayor. Entonces, un ACV hemorrágico. Entonces, pilas. Supremamente importante. Todo paciente por encima de los 50 años. Otro punto, el empeoramiento o la mala respuesta al tratamiento en urgencias. Y esto es un tratamiento adecuado. Supongamos, el paciente llegó a urgencias. Doctor, tengo dolor de cabeza, le empecé a tratar. Entonces, le dimos una dosis intramuscular de diclofenaco y una intravenosa de dexametasona 8 miligramos. Voy a darle una expedita. A la hora, 2 horas, doctor, me sigue doliendo la cabeza. La verdad me sigue doliendo. Ok. Entonces, lo canalizo, le coloco dexametasona 8 miligramos cada 8 horas, le inicio sulfato de magnesio media ampolla cada 8 horas y le inicio dipirona 1 gramo endovenoso cada 8 horas. Doctor, me sigue doliendo la cabeza o estoy peor. Ojo, ya llevo 2 líneas de manejo. Paciente prefiere estar peor, eso es una bandera roja. Algo está pasando. Ahí, en ese caso, ayuda a un amigo, valoración por medicina interna, valoración por neurología y adicionalmente pídanle una imagen para que ustedes esclarezcan si hay una lesión en parénquima. No todo paciente que llegue a urgencias uno le toma imagen, ¿listo? Ante una cefalea, pero sí es supremamente importante si de pronto está refractaria al tratamiento o evaluarla. Signos vitales anormales. Obviamente, si yo estoy taquicárdico, me puede dar cefalea. Si yo estoy bradicárdico, me puede dar cefalea. ¿Listo? Si yo estoy eh, polipneico, también me puede dar dolor de cabeza. O si estoy haciendo episodios de apnea o hipoxemia, me da dolor de cabeza. Entonces, pacientes que ustedes vean que estén taquicárdicos, que estén bradicárdicos, que estén con una frecuencia respiratoria aumentada o disminuida, pacientes que ustedes noten de que estén desaturados, la hipoxemia. El cerebro es supremamente susceptible a la hipoxemia. Si ustedes notan pacientes desaturados, también condiciona dolor de cabeza. Entonces, supremamente importante en ese orden de ideas, signos vitales. Otra cosa, cifras tensionales. Paciente que esté con dolor de cabeza, cifras de 260 sobre 120, está en una emergencia hipertensiva con órgano blanco cerebro. Entonces, ojo, muy importante tener en cuenta esta parte. O el caso contrario, el paciente está con una presión de 70-42, el paciente está hipoperfundido. Eso también me genera dolor de cabeza. Fiebre. La fiebre es otra bandera roja, pero ustedes tienen que contextualizarla. Muy importante. No es lo mismo que a mí me llegue un paciente, el paciente A, diciéndome que hace 3 días viene con malestar general, astenia, dinamia, mialgias, alzas térmicas y empezó con cefalea y un rash cutáneo. A un paciente que me llegó que porque tenía 3 días de fiebre, pero en esos 3 días se ha deteriorado su alertamiento y en este momento no responde a ningún estímulo. ¿A cuál le corro más? ¿O cuál es la bandera roja con fiebre ahí? ¿Este primero o el segundo? El segundo. Porque paciente con cefalea, con compromiso del alertamiento y fiebre. Versus el otro,
Ustedes ven un paciente con fiebre, sí, pero es un paciente con mialgias, artralgias, tiene algo de cefalea, paciente que, y Rasputin, y yo puedo llegar a pensar, en nuestro medio puede tener un dengue. ¿Listo? Entonces, ojo, es saber contextualizar la fiebre. Pacientes con, sea cáncer, pacientes con VIH, o voy a agregarles algo que no está en los textos, o en algunos, en este principal, y es paciente con inmunosupresión farmacológica u otro tipo de enfermedad, como enfermedades autoinmunes. O esos tres pacientes, cáncer, VIH o autoinmunidad, ¿listo? O inmunosupresión farmacológica, son pacientes que tienen la tendencia a generar complicaciones, ya sea asociado al uso de sus medicamentos o por su misma condición. El caso del cáncer, recuerden, el cáncer puede generar metástasis, ¿listo? Sea de pulmón, sea de tiroides, sea de mama, sea, hay algunos renales errado, hay colon y recto, les gusta hacer metástasis al cerebro, entonces, ojo con esa parte, ¿listo? Paciente que tenga un antecedente de un CA y empieza a debutar con cefalea que antes no tenía, ese paciente hay que hacer de una resonancia simple y contrastada, hay que buscarle que no tenga una lesión ocupante de espacio. Pacientes con VIH, pacientes inmunosuprimidos, son pacientes que tienen la tendencia a colonizarse y a adquirir cualquier bicho que se atraviese en el medio, desde hongos hasta lo que ustedes quieran, bacterias, virus, etc. Entonces, ojo, la meningitis en pacientes con VIH son supremamente comunes. Entonces, ojo con esos pacientes, es supremamente importante que llegó un paciente con VIH, sobre todo un paciente con VIH que no es juicioso, que no se trata, que no es adherente a los antirretrovirales, o en su defecto que tenga una carga viral alta con un conteo de CD4 bajos, son pacientes que yo debo de buscarle algo precisamente en ese parénquima. También, idealmente, si se puede, resonancia simple y contrastada. Pacientes con enfermedades autoinmunes, pacientes con lupus. El lupus tiene 19 manifestaciones neuropsiquiátricas clásicas, de las cuales está la migraña. ¿Listo? Entonces, ojo, pacientes con lupus pueden presentar pacientes, no solamente lupus, artritis reumatoide. El paciente con artritis reumatoide puede hacer subluxación tipo atlantoaxial, puede hacer vasculitis de la temporal, puede hacer trombosis de seno cavernoso. Hay muchas cosas. Entonces, o pacientes con patologías autoinmunes o inmunosupresión en general. Hablemos otro caso, pacientes con inmunosupresión farmacológica. Ojo, están inmunosuprimidos farmacológicamente, desde una simple prednisona hasta un biológico. Son pacientes que pueden condicionar infecciones. Voy a colocarle un caso muy textual, pacientes con esclerosis múltiple, por ejemplo. Alguien que ustedes de pronto conozcan con esclerosis múltiple, Linda Palma, la presentadora de Caracol. Ella está en manejo con un tratamiento que se llama Alentuximab, es un biológico. Ese medicamento predispone a una infección por un virus que es el virus de JC, el virus de John Cunningham, que causa una enfermedad que se llama una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Entonces, ojo, pacientes que tengan inmunosupresión por este tipo de fármacos, yo ya sé que si empiezan a presentar cefalea o algún otro compromiso asociado, en algún momento debo de pensar en eso. Entonces, ojo, cualquier tipo de inmunosupresión, ustedes deben de prender una bandera roja. Ahora, si el paciente te dice, este es mi primer dolor de cabeza, tengo 80 años y nunca me ha dolido la cabeza, ojo, ese paciente que corre. ¿Listo? Pacientes que manifiesten y te sean sinceros, doctor, a mí normalmente me duele la cabeza. ¿Listo? Pero este episodio es el peor que me ha podido dar en la vida. ¿Listo? Peor dolor de cabeza es una bandera roja. Ahora, cefalea que te despierte de sueño. Yo estoy completamente dormido y pum, me despertó súbitamente. Yo, normalmente en las noches, por igualdad de presiones, dada gravedad y esa regulación vascular, es donde ocurren muchos accidentes cerebrovasculares, rupturas vasculares, tipo neurismática. Entonces, ojo, pacientes que despierten del sueño puede llegar a pasar, como hay otras causas que también son benignas. El cambio del patrón, supremamente importante, lo que les mencionaba.
Normalmente me duele la cabeza en un lado, y en ese momento me empezó a doler toda, o me duele toda, y ahora me empezó a doler solamente un lado. No es como mi típico dolor de cabeza que me suele dar, no, este es diferente. Ese cambio de patrón me da una bandera roja. Y finalmente, que obviamente el paciente llegó, le digan, no, doctor, es que estaba convulsionando, le estaba doliendo la cabeza, está quedando dolor de cabeza, y empezó a convulsionar. Entonces, es supremamente importante también incluirlo ahí. Ahora, la clasificación. Esto es algo muy sencillo. Hay cefaleas primarias y secundarias. Vamos a saltar un momentico y vamos a hacer las secundarias. Las secundarias son aquella que tenga una lesión secundaria que esté provocando dolor de cabeza. Ejemplo, lesiones intraparenquimatosas, malformaciones vasculares, neoplasias, infecciones, hidrocefalia. Punto. Enfermedades sistémicas. Ese cuento de la vecina, ay, se me duele la cabeza, ay, no sé la que tiene la presión alta. A veces es cierto. Listo. Hipertensión de nuevo, enfermedades metabólicas, enfermedades endocrinas me pueden condicionar esto. Entonces, en el caso de la cefalea secundaria, empezó con cefalea, encontré una causa intracraneal, ya sea un tumor, un hidrocefalia, una infección, la resolví y la traté. Listo, y por lo regular mejor. O encontré una condición sistémica, que esa yo la trato y se va mejorando el dolor de cabeza. Versus la cefalea primaria, que es aquella que yo valoro su parénquima cerebral por imagen, ya sea TAC, resonancia, angio, y no encuentro absolutamente nada. Esa la vamos a clasificar cuando no hay patologías subyacentes que me la provoquen, ¿listo? Y que adicionalmente van a variar según su tipo de evolución. Entonces, hay que clasificarlos de la siguiente forma. Hay causas agudas, que son las que me implican un riesgo para la vida en este momento. Hay causas subagudas que puede que sí, puede que no, hay causas crónicas. Las causas agudas, que son las de mayor riesgo vital, hemorragia subaracnoidea, disección carotídea o disección vectorovacilar, ACV, isquémico como hemorrágico, ICT, que es isquemia cerebral transitoria. Está la trombosis de senos venosos, que es también muy típica y es una de las causas de cefalea en trueno. Está el glaucoma, está la neuritis óptica y esta es una causa de cefalea aguda, pero no implica un riesgo vital, pero incomoda mucho y es la sinusitis aguda. Ahora, causas subagudas, que no son causas que de inicio súbito que se hayan formado de la noche a la mañana. Son causas que ya están un poco más larvadas, como cuáles, como las lesiones ocupantes de espacio, los abscesos, las carcinomatosis meningeas o las meningitis, ya sea por cualquiera de estos gérmenes, no generan un dolor de cabeza de la noche, no generan un dolor de cabeza de la noche a la mañana, sino que generan dolores de cabeza que son larvados en el tiempo, una semanita, un mes de evolución. Y cefaleas de origen crónico, por lo regular, las que ya llevan más de 3 meses, son las que por lo regular no me implican un peligro. Estas tienen presentaciones a veces de más de 15 días al mes o más de 180 días al año, y esas las vamos a dividir según su tiempo de duración. Ahora, estas son las cefaleas primarias para que las tengan en cuenta: la migraña, la cefalea tensional, el clúster y la hemicranial paroxística. La migraña, muy sencillo. La migraña son dolores de cabeza que son hemicranianos, unilateral. Puede que hoy duele un lado, puede que mañana duele el otro, no importa. Solamente son hemicranianos. Suelen ser de tipo pulsátil, con una intensidad clasificada como moderada a severa, que aumenta con la actividad física y que tiene asociado, ojo, al menos uno de los siguientes síntomas. Repito, al menos uno de los siguientes síntomas. Puede tener fotofobia, puede tener fonofobia, náuseas y vómito. O puede tener al menos uno de esos, pero tiene que tener uno. ¿Listo? Muy claro con esa parte. Ahora, la clasificamos según la frecuencia de los episodios. Episódica, cuando son menos de 15 días por mes. Crónica, cuando son más de 15 días al mes o más de 180 días al año. Ojo, ese criterio de 180 días al año, seamos sinceros, preguntar cuántas veces te dolió la cabeza el año pasado. Es difícil. Listo que alguien te lo diga. Es más fácil preguntar cuántas veces te duele la cabeza por semana o al mes. Entonces uno saca el promedio. Ahora, y finalmente,
se puede presentar de dos formas, de forma episódica y de forma crónica. Episódica es cuando el dolor de cabeza dura aproximadamente entre 4 a 72 horas. O un episodio de migraña puede durar entre 4 y 72 horas sin recibir medicación. ¿Listo? Y las crónicas son pacientes que tienen dolor de cabeza hasta 3 meses de seguido. Ahora, vamos con la cefalea tensional. La cefalea tensional es diferente. Usualmente es holocraneal. Es toda la cabeza. Duele ambos lados. Puede que tenga un poquito más de un lado que de otro, pero es ambos lados. Usualmente es opresiva, como si me estuvieran apretando. La intensidad de esta es leve a moderada. Por lo regular no aumenta con la actividad física. Y, ojo, puede ir asociado a solamente uno de los siguientes síntomas, o náuseas que son más leves que las de la migraña, o fotofobia, que es más leve, o fonofobia, que es más leve, y por lo regular no hay vómito. ¿Listo? Ahora, puede tener otro síntoma adicional, que es la alodinia. Hace referencia a, ese, a que ante un estímulo que usualmente no es doloroso, como peinarse, el paciente manifiesta cefalea o pasanse los dedos por la cabeza y el paciente manifiesta como ardor, como sensación de fastidio. Esa es la alodinia. Yo creo que alguna vez algunos en la vida han tenido fiebre y llegan y meten la mano como al agua de la llave que viene del clima y uno siente como esa sensación de dolor. Eso es como un tipo de alodinia, o que a veces uno se queda apoyado sobre cierta zona y uno hasta se roza con la sábana y no le fastidia. Listo, eso es una alodinia. Es que tengas dolor ante un estímulo que no es doloroso habitualmente. Esto es muy típico, hago un paréntesis. Las niñas que cuando las envían al colegio con esa moña, esa trenza templada y llamaba a la profesora a la casa, venga, recoja a su hija que tiene dolor de cabeza, que está enfermita. La culpable de ese dolor de cabeza fue la mamá, por haber templado esa moña. Listo, genera ese dolor de cabeza, ustedes le quitan la moña, sí va mejorando, pero al principio quedan que medio les toca la cabeza y les duele, es una alodinia provocada. ¿Cómo clasificamos esa cefalea tensional? Infrecuente, frecuente y crónica. Infrecuente, menos de un día al mes o menos de 12 días al año. O en su defecto, frecuente, más de un día al mes, pero menos de 15 días al mes. ¿Listo? O más de 12 días al año o menos de 180 días al año. Como les digo, es más fácil enfocarse hacia meses, hacia la frecuencia por mes. Y crónica cuando duele más de 15 días al mes, ¿listo? O 180 días al año. Ahora, la clasificación va a ser por duración del episodio. Un episodio de cefalea tensional puede dar horas, puede dar días, ¿listo? Y la crónica puede dar más de 3 meses seguidos, en los cuales fluctúa esa intensidad del dolor de cabeza. Tenemos lo que es cefalea clúster. Clúster hace referencia a una cefalea que es unilateral, usualmente semicraniana, no importa qué lado. La localización, ojo, tiene como una exquisitez por la locación orbital o supraorbital o en su defecto en la región temporal. La intensidad puede ser severa a muy severa y los síntomas asociados por lo regular es uno o más de forma ipsilateral al dolor. O sea, me empezó a doler el lado izquierdo, ¿listo? O, pero de ese mismo lado puede tener inyección conjuntival, puede tener epípoda, puede tener congestión nasal y rinorrea, que pena ahí, pero por una sola fosa nasal. Edema palpebral, ese que suele manifestar, se me pone el ojo chiquito cuando me duele la cabeza. Diaforesis, puede haber miosis, tosis, listo. Puede inclusive, este ya no es ipsilateral, sino generalizado, que es el paciente puede tornarse con agitación psicomotora ante ese dolor de cabeza. También puede presentar náuseas, fotofobia y fonofobia, sin ningún problema, inclusive emesis. Entonces, muy importante esa parte. Recuerden, estos síntomas disautonómicos van del mismo lado del dolor de cabeza. Ahora, vamos a clasificarlos por la frecuencia de episodios. Se requieren mínimo 5 ataques en un año. Pero ojo, cada uno de estos ataques puede durar entre 15 a 180 minutos cada ataque, sin uso de medicación, entre 15 a 180 minutos. Y en un día puede repetir hasta 8 veces. Repito, para hacer el diagnóstico de un clúster
Un episodio de clúster durante 15 a 180 minutos y repite. O sea, por eso se llama cefalea en racimos, el clúster, porque llega, da un episodio, calma, y vuelve a dar otro, y otro, y otro, y puede repetir hasta 8 veces en el día. Pero para hacer diagnóstico tiene que haber presentado esto al menos 5 veces en un año. Ahora, un tip para que lo tengan en cuenta, recupera muy rápidamente con algunos triptanes y sobre todo con oxígeno. Y tenemos la cefalea hemicraniana paroxística, que también van a ver que las características son casi iguales. Es hemicraniana, también de localización, sobre todo orbital, supraorbital, temporal. La intensidad también es severa, muy severa, asociada a síntomas disautonómicos del mismo lado, ¿listo? Del dolor de cabeza, que es, repito, inyección conjuntival, epífoda, congestión nasal, rinorrea, edema palpebral, diaforesis, miosis, tosis y agitación psicomotora, junto con los síntomas generales como náuseas, vómito, fonofobia, fotofobia. ¿Cuál es el detalle con este dolor de cabeza? Que un episodio de hemicraniana paroxística dura de 2 minutos a 30 minutos, un solo episodio. Y puede presentarse de 5 hasta 50 episodios en un solo día. Es como un bombardeo de episodios, pero son supremamente intensos. Ahora, para yo hacer el diagnóstico de esto, tiene que haber presentado al menos 20 ataques de estos en un solo año. ¿Listo? Y para que lo tengan en cuenta, es un dolor de cabeza que responde muy bien a un aire que se llama la indometacina. ¿Listo? Entonces, ojo muchachos, estos son los 4 tipos de dolor de cabeza principales. Hay muchos más, pero estos, sobre todo los 2 primeros, son a los cuales más se van a enfrentar, la migraña y la cefalea tensional. El clúster y la hemicraniana son un poco más raras, un poco no, muchísimo más raras, pero es muy bueno que las tengan en cuenta porque son la base para esas otras derivaciones de dolor de cabeza. Entonces, muchachos, hasta aquí llegamos con la revisión de cefalea. Por favor, repásenlo, este gráfico le resume precisamente las características de los que acabamos de hablar. Como les digo, hay que saber entrevistar un dolor de cabeza. Esto ya no es decir, tiene cefalea y punto, no. Hay que saber decir, no, es que una cefalea que es hemicraniana, asociada a fotofobia, fonofobia, náuseas, vómito. Resulta que presenta ahora este episodio, lleva más o menos unas 3 horas, no ha tomado absolutamente nada de medicación y adicionalmente dice que estos episodios ya le han pasado antes, aproximadamente puede presentar de estos episodios, ha presentado unos 5 en lo corrido de esta semana y que normalmente presenta unos 4 o 5 semanalmente. Da para una frecuencia de alrededor de 20 episodios al mes. ¿Listo? Ya con eso ustedes dicen, ok, y ese dolor de cabeza, ¿qué te parece? Ah, se me parece a una migraña. Listo, perfecto. Ahí está. Listo, muchachos. Entonces, aquí quedamos con la revisión de cefalea. Espero que les haya gustado. Nos vemos pronto.